Gloria, gloria. Dios le bendiga. Todos los que están en sintonía, los que van a estar en sintonía luego. Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, todos los que por ahí se conectan. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a compartirlo por aquí. Si usted quiere y puede compartir este video, se lo agradezco para que sea de bendición a otro. Vamos a estar hablando acerca del Dios incomprensible. Un breve momento, una reflexión breve acerca de el Dios incomprensible. Ahí le puse los textos bíblicos, los cuales vamos a estar leyendo en breve, rapidito, por favor del Señor. Si quiere puede compartir este video, se lo agradezco. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a ver por aquí. Gloria a Dios. Bendiga a todos los que se unen por ahí, tus hermanos en el Señor que están por ahí conectados. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta preciosa tarde del Señor. El Dios incomprensible. La gente podrán decir que es eso, pero realmente el Dios incomprensible o la incomprensibilidad de Dios no es que Dios sea irreconocible, sino que Dios es incomprensible. Es parte de los atributos de Dios. Pastor, ¿dónde está eso? Bueno, en Isaías capítulo 55, versos 8 al 9, le dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan toda la palabra que está en la ley. Romanos capítulo 11, verso 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él y para él, porque de él, por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. También la Biblia dice que sus juicios son insondables. Mire, el Dios incomprensible. A lo largo y a lo ancho de la historia bíblica vemos muchos personajes bíblicos chocando con el mismo dilema que tenemos nosotros, la incomprensibilidad de Dios. Número 1, queremos comenzar con la historia de Habacuc. Habacuc tiene 3 capítulos. Habacuc capítulo 1 comienza con una queja de Habacuc contra Dios, diciendo la circunstancia era la siguiente: ¿por qué Dios había cogido a los caldeos para castigar a la nación de Israel? Él decía que la nación de Israel eran unos paganos, la nación de Israel, la nación de los caldeos. Jehová dijo, van a llegar, van a destruir la ciudad, van a hacer terraplén y le van a atribuir su victoria, o sea, la victoria de los caldeos de destruir al pueblo de Dios, se le iban a atribuir a sus dioses. Fíjese bien. Y comenzó Habacuc a contender con Dios de una forma sana, dice la palabra en el libro del profeta Habacuc. El capítulo 2, ese famoso texto que dice la Biblia, ¿verdad? Que aunque la visión tardara, espérala, porque sin duda vendrá. Ahí realmente lo que Jehová está afirmando es que lo que él habló, lo que él determinó va a ser, lo va a cumplir. El capítulo 1 es una queja de Habacuc contra Jehová. El capítulo 2 es Jehová respondiéndole a Habacuc y le da la clave para la victoria en medio de lo incomprensible. Y él dice, tú sabes que aquella alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 3 del profeta Habacuc, lo voy a buscar por aquí porque lo quiero leer. Habacuc, el Habacuc capítulo 3, hay uno de los pasajes bíblicos más emblemáticos, uno de los pasajes bíblicos emblemáticos de las Escrituras. Y es que es la canción del profeta Habacuc, porque Habacuc termina con una canción, con un cántico al Señor. Y ese último capítulo 3, los últimos versículos del 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
Aunque los labradores no den mantenimiento, las ovejas se han quitado de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, en el capítulo 2, Jehová le da la clave a Habacuc para comprender lo incomprensible de Dios. Y es tener fe. Ese versículo, más el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 1, el verso 17, verso 18, si no me equivoco, donde Pablo está diciendo que el evangelio de la justicia se revela por la fe y para la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea, hay cosas de Dios que jamás las vamos a entender ni vamos a entender el porqué. Pero la clave de la victoria se llama anclarnos en la fe. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés y Salomón, que escribe este libro 50 años antes de salir de su reinado, luego de toda la experiencia vivida, él comienza a reflexionar acerca de la vida en Eclesiastés capítulo 8. Dice, hay justos quienes suceden como si hicieran obras de impío, y hay impíos que acontece como si hicieran obra de justo. Digo, esto también es vanidad. Y ahí Salomón escribe una palabrita y la repite muchas veces, aproximadamente 30 veces en Eclesiastés, que dice vanidad de vanidades. Esa palabra vanidad en el contexto del hebreo es hebel, lo que significa que es algo incomprensible, que es una neblina, que es algo que no se puede ver claramente. Y es lo que estaba diciendo, mira, estas circunstancias son como una neblina, es vanidad. Pareciera que impíos hicieron obra de justo y justo pareciera que hicieron obra de impío. Inclusive él dijo que la justicia estaba torcida sobre la faz de la tierra, pero llegó a una conclusión en el último capítulo, en el capítulo 12 de Eclesiastés. Llegó a una conclusión donde dijo que Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo es esto del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También tenemos que volver, él entendió algo, hermano, que nosotros tenemos que entender, que es que hay cosas que aunque no entendamos, aquí el problema es que la gente se confunde porque cree que tiene que ver con la trayectoria. No tiene que ver con la trayectoria, tiene que ver con el final. Por eso que aunque Salomón estaba, y el libro de Salomón parece un tono un poco pesimista, de mirando la vida de otro punto de vista incomprensible, pero llega a una conclusión que el fin de todo discurso es este: tema a Dios y guarde su mandamiento, porque todo esto es el todo del hombre. Y esto se parece también a lo que leemos en el Salmo 73, el salmista Asaf, cuando dice: por poco repararon mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Y se lo voy a leer textualmente porque aquí en el Salmo, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está eterno. No pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan para afuera de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo: hablaré con ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé pasar para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál es el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, es asolamiento, los harás caer.
cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror, con sueño del despertar. Así dice el Señor, cuando desperté menosprecian su apariencia. Y son más textos, pero lo vamos a dejar hasta ahí. El salmista lo que está diciendo es que no entiende cómo es posible que esta gente que maldicen, que son arrogantes, que logran con creces lo que logran. Entonces él hace un análisis y él dice, pero ven acá, yo en vano he lavado mis pecados, mi inocencia, pero ven acá, para esto yo estoy sirviendo a Dios, si yo he pasado trabajo. Entonces ahí es donde la gente no comprende verdaderamente lo que es servirle a Dios. Por eso es que pase lo que pase, lo incomprensible de Dios, la respuesta que nosotros podemos tener a esa incomprensibilidad se llama tener fe en Dios. ¿Por qué fe en Dios? Porque usted tiene que entender que aunque usted no entienda lo que Dios está haciendo, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien. Aunque usted entienda, como dice aquí el salmista en el Salmo 73, y aún también Jeremías en el capítulo 12, cuando Jeremías expone su queja delante de Dios y dice, Jehová, yo sé que tú eres justo y que tú sabes todo, pero sin embargo te exponeré mi causa. ¿Cómo es posible que tú siembras estos impíos, los plantas, echan raíces, crecen? Y Jeremías no estaba comprendiendo cómo es esto. Entonces, hay gente que se turban, hay gente que se desaniman en el camino porque son incapaces de comprender la justicia de Dios. Cuando yo tengo fe en Dios, por eso que el salmista en el Salmo 73 no comprendió cuál es el final, porque por eso Salomón en el último capítulo que te leí ahorita llegó a las mismas conclusiones que todos llegaron, que no es cuestión de la trayectoria del punto A al punto B, aquí lo que cuenta es el final de tu historia, o sea, dónde es que tú vas a llegar. O sea, la trayectoria del cristiano es clara. Nos dijeron que este camino es angosto, porque ancho es el camino que conduce, muchos son los que transitan por ello, pero su fin es el camino de muerte. Dice, más angosto es el camino, muchos son los que procuran entrar, pero pocos son los que pueden entrar. Entonces, la gente quiere un camino fácil, la gente quiere un camino, y lamentablemente en este camino hay cosas que son incomprensibles para nuestra vida. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender y poner nuestra fe en el Señor y entender que lo que nosotros no entendemos ahora, como Jesucristo le dijo a alguien que ahora mismo no recuerdo, le dijo, mira mijo, lo que tú no entiendes ahora, mañana lo entenderás. No sé si me recuerdo, fue en el lavatorio de pie. Lo que tú no entiendes ahora, mañana lo comprenderás. Y hay gente, mi hermano, que se turban en el camino, en su trayectoria, porque la trayectoria parece la injusticia de la vida, como le apareció a Jeremías, como le apareció al salmista Asaf, las injusticias, como lo vio Eclesiastés en su tiempo. Hay impíos que parecieran que hicieran obra de justo y justos que parecieran que hicieran obra de impío. Pero mi hermano, por eso que la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Al creyente, a veces no comprendemos realmente el propósito de Dios al cual Dios no tiene. Fíjese bien, Dios llama a José, le da un sueño, pero Dios utiliza la envidia, el celo de sus hermanos para lanzarlo y posicionarlo donde se iba a cumplir el propósito de Dios. Tuvo que caer en casa de Potifar, primero tuvo que ser vendido por sus hermanos, segundo tuvo que caer en casa de Potifar, ser calumniado, estar en la cárcel, sacado de la cárcel, lanzado el propósito de Dios. Mire qué incomprensible, a veces lo que usted no entiende, lo que Dios utiliza como una plataforma para que el propósito y el plan de Dios se cumpla en su vida. Y este es un tema de lo incomprensible, porque a veces los pastores nos enfrentamos a situaciones de cómo podemos explicarle. Nosotros como creyentes tenemos que ampliar nuestra visión. O sea, tanto Salomón, Eclesiastés, lo que le acabo de leer, y el salmista Asaf y Jeremías tuvieron que enfocarse en lo eterno. Job, cuando pasó la prueba, que todos fueron la prueba que le vino, muerte a sus hijos, la enfermedad lo azotó. En el último capítulo, en el 40, dijo, mira, Señor, perdóname porque yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. Háblame, te ruego, enséñame. O sea, a lo último, él se dio cuenta que estaba cruzando un territorio que no comprendía. Tanto él como sus amigos no comprendían. Nosotros como lectores sabemos que es lo que él estaba pasando en el cielo. Pero tanto Job como sus amigos no comprendían, y las especulaciones de sus amigos
produjeron heridas en el corazón de Job. Por eso que Job tuvo que orar por sus amigos para que Dios los restaurara. Y también sus amigos estaban pasando una línea de lo incomprensible, de por qué razón Job, siendo perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, estaba pasando esta prueba como si fuera el peor de los criminales o el peor de los pecadores. Simplemente nosotros tenemos que poner, hay cosas que realmente en este caminar usted no va a entender. Por más que usted lo vire para atrás, para arriba, para todos lados, usted no va a entender. Simplemente usted tiene que poner su fe en el Señor y entender y comprender que aunque usted no entienda, Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan trazado que al final del camino te va a llevar a puerto seguro. Y lo que Él habló va a venir a cumplimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Porque esto no se trata de comprender. Se trata de fe, porque no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y como último, quiero cerrar con esta reflexión. Es una ilustración que refuerza el pensamiento que estamos trayendo. Cuenta una historia que habían 3 árboles en una colina. En esa colina los 3 árboles dijeron, ¿qué tú quieres hacer cuando crezca? El árbol número 1 le dijo, mire, yo quiero crecer tan grande que con esa ciudad que está allá abajo, cuando mire para el cielo me tenga que mirar a mí. El árbol número 2 dijo, bueno, yo quiero que de mi madera construyan un cofre para yo cargar los tesoros del rey. Y el tercero dijo, bueno, yo quiero que de mi madera, cuando me corten, yo quiero ser un barco que cargue reyes. Mire qué interesante. Dice que pasaron los años, estos 3 árboles fueron cortados. Aún aquel que quería crecer en aquel lugar, el árbol número 1 que quería crecer en aquel lugar, y que la ciudad que estaba abajo, cuando mirara para el cielo, tuviera que atravesar y mirar este gran árbol, también fue cortado y talado, y fue almacenado y llevado a un lugar oscuro. El segundo árbol, que quería hacer un cofre, simplemente lo procesaron y construyeron una caja donde podían poner heno para que los animales comieran de él. Y el tercer árbol, que quería hacer un barco para cargar los reyes, se convirtió simplemente en un barco porque su madera no era tan fuerte para navegar 7 mares, sino que era una madera para crear un pequeño barco para navegar lagos. Cuenta la historia. La historia continúa. Parecía que todos aquellos sueños y aquellas metas y aquel propósito que se habían puesto estaban tronchados y fracasados. El árbol que quería hacer un cofre para cargar grandes cantidades de tesoros de los reyes, dice una noche que en esa noche pusieron un niño encima de esa caja que habían creado para ponerla heno. Dice que pusieron un niño allí. Dijeron que vinieron reyes y le entregaron presente a ese niño. Y dice que se postraron y lo adoraron. Y él se dio cuenta que en esa noche, que aunque él no logró cumplir su sueño de cargar el tesoro de los reyes, estaba cargando el tesoro más grande de la humanidad, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahí. Porque fue el donde pusieron al niño en el pesebre cuando Jesucristo encarnó. El segundo árbol, el tercer árbol que quería navegar por los 7 mares, y lo cortaron y procesaron su madera simplemente para hacer un barco para navegar sobre los lagos. Dice la historia que una noche lo sacaron, 12 hombres estaban en el lago, y dice que una fuerte tempestad azotó esa barca. 13 hombres había en ese barco. Dice que uno estaba durmiendo, y dice que ese hombre se despertó, reprendió los mares, y los vientos le obedecieron y enmudecieron. Y ese barco se dio cuenta que aunque no fue preparado, o lo que él quería, navegar por los 7 mares para cargar reyes sobre él, se dio cuenta que ese día y esa noche, en medio de esa tormenta, estaba cargando el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre él.
Y el primer árbol que quería crecer y tan grande para que la ciudad de abajo la vieran y lo observaran, y que simplemente fue procesado y almacenado en un lugar oscuro, dice que una tarde lo sacaron, una mañana lo sacaron y clavaron en él a un hombre, y que su sangre bañó ese madero. Y dice el árbol que cuando ese hombre murió, se estremeció la ciudad, y que aún el mismo soldado que estaba allí tuvo que confesar que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y ese árbol que quería crecer en esa montaña para que la ciudad lo mirara y lo admirara, se dio cuenta que cada vez que la gente quiere mirar para el cielo, tienen que mirar a través de la cruz del Calvario. ¿Qué te quiero decir con esta ilustración? Que hay cosas que a veces Dios nos llama a hacer algo, y a veces creemos que es de X o Y manera, y que va a ser así, que va a ser asado. Usted se imagina caminando en una alfombra roja y que todo el mundo te va a aplaudir, que todo el mundo te va a aceptar, y cuando te encuentras con la realidad de la oposición, de las luchas, de lo que tú anhelas no se cumple, no se alcanza, te das cuenta y a veces te confunden el camino creyendo que lo que Dios te habló nunca se va a cumplir. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ese Dios incomprensible que a veces no sabemos, que a través de las circunstancias, por más difíciles que parezcan y por más difícil o imposible que parezcan, Dios siempre al final va a cumplir su propósito. Por eso es que, aunque uno de los atributos de Dios, que Dios es incomprensible, mi fe me hace descansar en ese Dios que conozco, que hay cosas que me son ocultas a mí, que no entiendo, que sé que Dios me llamó, sé que hay un propósito, sé que hay algo, pero a veces camino por este sendero que mi vista, como decía Salomón, que repetía vanidad de vanidades, que lo que significa es Hebel en el hebreo, que significa que es como una neblina. Como decía el apóstol Pablo, que ahora vemos oscuramente a través de un espejo, no somos capaces de comprender claramente la magnitud de lo que Dios tiene con nosotros. Por eso es que, mi hermano, lo único que nos puede mantener para vencer hasta el final y llegar a la meta que Dios dijo que vamos a llegar, es nosotros poder estar anclados en la fe. Que aunque no entiendo, pero sé y pongo mi confianza en ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo sabe. Y a veces no entendemos, pero mire, mi fe me hace confiar en ese Dios que es incomprensible, pero no solamente que es incomprensible, que es todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo ve, que por más oscura que parezca la circunstancia, Dios siempre tiene el control, y al final su palabra se cumplirá por encima de cualquier adversidad. Así que la clave para nosotros poder de alguna manera lidiar con este atributo de Dios que es incomprensible es teniendo fe en ese Dios que todo lo sabe. Así que descansemos en ese Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando hoy, tus circunstancias. La gente podrán decir que estás fracasado. Juan capítulo 9 me habla de un ciego de nacimiento. Pero lo que la gente no sabe es que ese ciego de nacimiento que mendigaba, Dios tenía un propósito con él. Y ese propósito era darle una comunicación a los fariseos que él era el Mesías que hacía milagros. Y te voy a decir una cosa, la gente podrán preguntar en el camino, como le preguntaron maestros, ¿quién pecó esto? Sus padres, para que haya nacido ciego. Y Jesús dijo, no es que está en pecado, es que está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. La palabra manifestar significa hacerse claramente visible. Cuando se le quita el velo, es una verdad que siempre estuvo delante de tus ojos, pero que usted era incapaz de comprenderla. Tú no entiendes lo que está pasando, pero Dios tiene el control. Amén. Tú no sabes lo que está pasando, pero Dios tiene el control. Y aquel hombre que estaba ciego, menospreciado en el camino, mendigando, recibió la vista. Amén, porque Dios tenía un propósito con él.
Hay momentos en nuestra vida que la gente nos van a señalar como si tuviéramos mal delante de Dios por las circunstancias que estamos atravesando. Pero lo que la gente no sabe es que Dios va a utilizar esas circunstancias para Dios mostrar su gloria a través de tus circunstancias. ¿Cuál es mi consejo para ti en esta tarde? Mire, manténgase creyéndole a Dios por encima del diablo, por encima de los demonios, por encima de las circunstancias, porque la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Así que continúe descansando en ese Dios que aunque es incomprensible, pero sigue siendo todopoderoso. Amén. Así que Dios me le bendiga. Espero que esta palabra le haya producido fe, ánimo a alguien. Y usted manténgase creyendo, no se desvíe, no se desanime en el camino. Manténgase arraigado, porque tarde que temprano lo que Dios te habló se cumplirá en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.